Ya, a ver, lo que vamos a ver hoy día, ambientes naturales en Chile principalmente, lo que vamos a ver, y cómo estos se relacionan, este ambiente natural, cómo se va a relacionar con los humanos, y cómo van a ser los desafíos que van a tener los humanos frente a las características del medio ambiente. A ver, entonces, primero veamos esto que es muy importante recordar siempre, ¿ya? Las macroformas de Chile, ¿ya? Que son los relieves que tiene Chile a lo largo de su país. Desde norte a sur va a tener distintos relieves. ¿Ya? Encontramos más al este, encontramos la cordillera de los Andes, esa que está en Cafecito, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que está prácticamente en todo Chile. Si nosotros nos damos cuenta, parte del norte de Chile, ya zona central, zona sur, zona austral, ya en lo que está en Cafecito sería la cordillera de los Andes. Acuérdense que yo les dije que de norte a sur iba bajando su altitud. Después se encuentra lo que se conoce como la depresión intermedia, ya que es lo que se encuentra entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, ¿ya? Que estaría nosotros en Santiago por acá, sería esta zona. Ya nosotros vivimos en una depresión intermedia porque vemos hacia el este y está la cordillera de los Andes, y si vemos hacia el oeste está lo que sería la cordillera de la costa. Ya, entonces nos encontramos entre dos cordilleras. ¿Ya? Que la cordillera de la costa, que es la que nace aquí en el sur de Arica, y llega hasta aproximadamente los canales del extremo sur. Ya podemos decir por acá está llegando la cordillera de la costa. Y finalmente encontramos las planicies litorales, ya que se encuentran desde el norte, son las que están más al oeste. Se encuentran desde el norte de Chile hasta el norte de Chiloé, ya por ahí, donde van a desaparecer hasta aquí. Es lo último que vemos, ya donde aquí se encuentra su mayor extensión. Ya, entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un mapa de cómo es la geografía chilena, ya, y cómo va a afectar mucho. Por ejemplo, acá vemos que nos encontramos mucha depresión intermedia, porque acá se encuentra el norte chico, donde están los valles transversales. Ya, vamos a continuar un poquito hablando de esto, pero es súper importante entender la geografía de Chile, porque cómo va a ir cambiando la forma de vivir de cada persona. ¿Ya? Ya. El clima de Chile. ¿Ya? ¿Por qué hay climas tan diferentes en las regiones? ¿Alguien sabe por qué en el norte hace más calor o en el sur hace más frío? ¿Ya? Porque todos han ido ¿quién ha ido al sur de Chile? Yo, Porque en la parte de ¿Mm? sur, allá, creo que es más frío porque es como está más alejado de todo. Le llega menos sol y eso. Ya, a ver, Jaime, muy bien. Jaime, ¿cuándo en el sur es más frío o más caluroso que en Santiago? es más frío. Más frío, ya. ¿Y quién ha ido al norte de Chile? De acá, ¿ya? ¿Nadie ha ido al norte? Yo tampoco he ido muy al norte. ¿Ya? ¿Nadie ha ido al norte? Mm, ya. El norte Yo tiene... ¿Catalina? ¿Y cómo es el sí, norte de pero Chile? ¿Es más caluroso, más... yo como es que yo he ido a una parte que como depende del día que esté porque hace más frío. Ya, claro, a ver, en la zona norte del país la noche hace más frío por lo que sería la altitud y en el día hace más calor. Ya, ¿por qué tiene, cómo se ve, por qué hay tantos climas, Profe, Víctor? de hecho, ¿sabía que en el sur se oscurece más tarde, en invierno, en verano? Claro, ahí vamos a ver por qué se oscurece más tarde. Camilo, creo que... Profe, ¿sabía que en el norte, por así decirlo, en San Pedro de Atacama, en la noche hace mucho frío y en el día hace mucho calor? Exactamente, y eso tiene que ver también por la altitud de la cordillera de los Andes, por la altitud de la zona y también por lo que son los rayos del sol. Y eso tiene que ver principalmente cómo van a llegar los rayos del sol a la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
los rayos del sol van a llegar en estos lugares, que serían los trópicos, de una forma más directa. ¿Ya? Entonces, en estos trópicos, que salen trópicos de Cáncer, trópicos de Capricornio, van a ser zonas donde van a ser más secas, ¿ya? Y, por ejemplo, en el trópico de Capricornio está lo que se conoce como el desierto de Atacama. Entonces, como los rayos del sol llegan más fuerte ahí, son zonas más secas. Y en los dos trópicos se encuentran las que son zonas cálidas, ¿ya? Y los que de alguna forma van saliendo hacia el norte o hacia el sur de los trópicos, estas zonas se conocen como zonas templadas, que son las que nosotros vivimos. Chile principalmente vive en lo que se conoce como una zona templada. Chile podríamos decir que está por acá, a esta altura. Ahí estaría Chile, en esa zona, pero de América, claro. ¿Ya? Entonces, entre más se van alejando hacia el sur o hacia el norte de la llegada de los rayos del sol, va a ser más frío, ¿ya? Porque los rayos del sol van a llegar más lejos. Entonces, si nos damos cuenta, los polos son más fríos, ¿ya? Y entre los polos y los trópicos son zonas templadas, donde el clima va dependiendo entre más al norte, en el caso de Chile, más calor, y entre más al sur, más frío. Tiene que ver directamente cómo llegan los rayos del sol a lo que es la Tierra, ¿ya? Como Entonces, por ejemplo, tío, acá está de noche, allá está recién oscureciendo. claro, también tiene que ver eso, por ejemplo, en la zona sur también, o por ejemplo en las zonas de Magallanes, por ejemplo, también va a haber noches que van a durar mucho, porque en un tiempo el sol va a llegar menos, pero van a haber días que van a durar más. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre con nosotros, ya que tenemos diferentes horarios donde de repente el sol llega más tiempo, ¿ya? Y de repente el sol llega menos tiempo que en invierno, entonces los días se hacen más cortos, ¿ya? Esto en los polos es un poquito más, se acentúa más por cómo van a llegar los rayos del sol, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto principalmente tiene que ver el clima en Chile, y como Chile es tan largo de norte a sur, los rayos del sol van a llegar de distinta manera en el norte que en el sur de Chile, ¿ya? Entonces, por eso, por ejemplo, podemos ver que en el norte tenemos un desierto, porque prácticamente los rayos del sol llegan directo, y en el sur tenemos un clima frío, porque no van a llegar los rayos del sol. Entonces, de alguna forma, desde norte a sur, nuestro clima va a ir cambiando mucho, ¿ya? Y eso tiene que ver por las características de Chile, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver los climas de Chile. Yo les dije que en el norte llegaba de alguna forma eh, más fuerte los rayos del sol, entonces tenemos un clima desértico. ¿Ya? Aquí ya tenemos un estepárico frío, que sería un clima frío como lo vimos nosotros. ¿Ya? Estas son zonas altas, entonces hay mucho hielo, mucha altura de hielo, pero lo que nos importa acá son los climas mediterráneos, ¿ya? Y los climas templados. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos templado lluvioso, acá es donde llueve más, entonces vemos que desde norte a sur el clima va cambiando mucho. ¿Ya? Entonces aquí vemos un poquito de los climas. ¿Ya? En el norte, un clima desértico, ¿ya? Es decir, como dice, una marcada oscilación durante el día y la noche. El clima va a cambiar mucho durante el día y la noche, ¿ya? Es decir, hace mucho frío en la noche y mucho calor en el día. ¿Ya? Semiárido, que viene más, llegando más a lo que es como el norte chico. Después el Mediterráneo, que principalmente están en las costas de Chile, ¿ya? Después están los templados, que, por ejemplo, se ven muy marcadas las estaciones del año, ¿ya? Entonces en el invierno hace frío y en el verano hace calor, ¿ya? Templado con muchas lluvias, donde esto se encuentra más en el sur de Chile, y el frío, ¿ya? Principalmente que es la zona austral de Chile, ¿ya? Un clima frío donde hay hielos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Y esta es una pregunta que les tengo a ustedes. ¿Por qué es importante tener en cuenta el clima en Chile? ¿Qué creen ustedes? Camilo, Saúl, Benjamín Ingueta, Jaime, Amanda, Antonella, David, Sebastián. ¿Por qué creen que es importante tener en cuenta el clima de Chile? O tener en cuenta el clima para los humanos. Porque el Para diferente tipo de clima nos puede dañar para nuestra salud. Ya, bien. Por nuestra salud también, eh, Jaime. ¿Por qué más puede ser? también buscando el clima que más les guste o por ejemplo
Buscando el clima que más le gusta, se me fue la idea recién. Ya, vamos igual bien. A ver, Javier, puede ser, David, ¿por qué creen que es importante tener en cuenta el clima? Para los humanos tenemos que tener en cuenta el clima de la zona. Antes, por Por, ejemplo, por la salud, porque el cambio del clima no nos podemos resfriar. ya, muy bien, la salud muy importante. Ya, y por ejemplo, si yo quiero De hecho, cambiar, profe, eso tiene algo que ver porque si uno hace mucho frío y se baña con agua muy caliente y sale muy destapado, se puede dar un enfriamiento, se puede resfriar. sí. Ya, pero por ejemplo, está muy bien lo que dijeron porque también tiene que ver con esto. Si yo necesito hacer una casa, me tengo que enfocar en lo que es el clima, ¿no? Sí, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser? A ver, si yo vivo en el norte, la casa, ¿cómo tendría que ser? porque ciertos materiales atraen más el calor o el frío que otros. Y hay que hacerlo con uno especial, por Mm, decirlo así. muy bien, Víctor. Ya. Ya, aquí veo un poquito. Eh, Chile tenemos una gran diversidad climática, entonces hay que conocer mucho el clima que nos va a permitir adaptarnos a nuestro entorno, ya que nos va a hacer servir para la salud, etcétera. Entonces aquí vemos diferentes casos. ¿Ya? Por ejemplo, casas en el norte, si vemos, estas casas sirven de alguna forma para enfrentar mayor el calor, pero casas en el sur, ¿ya? Tienen maderas o sea, están construidas con madera. ¿Por qué están construidas con madera? Porque sirven para soportar la humedad que existe en el sur. Entonces es muy importante saber el clima. ¿Ya? Entonces ahí, como dijeron todos ustedes, nos puede afectar a la salud, nos puede afectar a la forma de vivir, nos puede afectar a nuestras actividades que tenemos que desarrollar. ¿Ya? Por ejemplo, no, hay actividades que no vamos a poder desarrollar por el clima, ¿ya? Quizás porque hace mucho calor o hace mucho frío. ¿Ya? A lo mejor no se puede practicar natación en la zona austral porque hace mucho frío. Entonces hay que tener siempre en cuenta el clima y para todo tener, para la construcción de casas también. Como dijo el Víctor, hay materiales que son más sensibles al calor o que atraen más el calor, o hay materiales que son más resistentes a la humedad o más resistentes a la El lluvia. cobre, el cobre de hecho, profe, y todo lo que es metálico, nos dijo la profe de ciencia que atrae mal calor. Atrae más el calor, claro. Entonces, una casa, por ejemplo, en el sur a lo mejor debe tener menos metales, o sea, en el norte debe tener menos metales para soportar mejor el calor. Y por eso vemos diferentes, aquí vemos con pajita y todo, aquí vemos de madera porque soporta mejor la humedad. Entonces es súper importante tener el clima en cuestión. ¿Ya? Otra cosa importante sería la hidrografía y la vegetación, la relación que existe entre estos. ¿Ya? Y a ver, nosotros entendemos que el agua es uno de los elementos que es fundamentales para todo. ¿Ya? Sin agua no podemos vivir. ¿Ya? Todos sabemos eso, ¿no? Sin agua nos morimos. ¿Ya? Por ejemplo, todos tenemos que tomar tantos litros de agua al día porque si no, eh, nos podemos enfermar o deshidratar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto va a afectar también a lo que es el paisaje que existe en Chile. ¿Ya? Entonces va a haber lugares donde va a haber más agua y lugares que va a haber menos agua. Por ejemplo, hay muchos lugares que son más secos. Por ejemplo, en el norte, donde llegan los rayos del sol más directamente, van a ser más secos. Entonces, por consecuencia, van a tener menos vegetación. Y eso es muy importante porque entre más vegetación, más limpieza de aire hay. ¿Ya? La vegetación De es muy hecho, importante. profe, Víctor. el norte grande es el desierto más cálido del mundo. Sí, más seco del mundo. Muy bien, Víctor. Entonces, ahí nosotros nos vamos a ver prácticamente vegetación. ¿Ya? Y ahí la Fernanda, me acuerdo que la tarea decía que en las zonas del norte grande, como Antofagasta, la vegetación es muy poca porque es muy seca. ¿Ya? Entonces, pero entre más al sur vamos, nos vamos a dar cuenta que va a haber más vegetación. Y aquí vamos a ver un poquito, un poco los ríos que hay en Chile. Chile tiene muchos ríos, lagos, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver que desde el norte hay muy poquitos, ¿ya? Y cada vez que vayamos yendo hacia el sur hay más. Si nos damos cuenta, estas zonas son las que hay más vegetación, ¿ya? Y vamos a ver tipos de ríos.
¿ya? Van a haber ríos que, o tipos de escurrimiento, es decir, tipos de río, cómo se va a escurrir el agua, que van a ser los exorreicos, que las aguas de tal río o lago, lo que sea, van a desembocar en el mar. Y si nosotros damos cuenta, prácticamente desde Copiapó hacia el sur, la mayoría de los ríos o superficies de agua, ¿ya? O las cuencas van a desembocar Conectan con el mar. con el mar, ¿ya? Por otro lado tenemos los endorreicos, ¿ya? Que son donde las aguas superficiales no alcanzan a llegar al mar porque se evaporan, ¿ya? Es decir, porque hace mucho calor. Y aquí vemos principalmente los que se encuentran en el norte grande, ahí donde está Cafecito, ¿ya? Porque hace mucho calor y los rayos del sol de alguna forma evaporan el agua, ¿ya? Y los arreicos, ¿ya? Donde las aguas superficiales no escurren, no se mueven, sino que van desapareciendo del paisaje, más que todo. Me parece lo que serían los exorrecos, ya que serían estas zonas donde prácticamente, si se dan cuenta, no hay ríos. ¿Ya? Tenemos un salar, etcétera, etcétera. No hay ríos. ¿Ya? Porque prácticamente van a desaparecer solamente las aguas. ¿Ya? Pero es súper importante que nos demos cuenta acá que entre más al sur, los ríos sí van a llegar al mar. Y por ende, como la gran mayoría de los ríos nacen en la cordillera de los Andes, entonces van a atravesar de este a oeste Chile y van a desembocar en el mar, lo que va a significar que va a ser una zona donde va a haber mucha vegetación. ¿Ya? Súper importante eso. Y por último, Camilo, ¿Qué diferencia hay entre lago y río? ¿el agua? O sea, no, Lago y claro, el lago es principalmente donde no va a haber una corriente, ¿ya? La mayoría de los lagos después el lago podríamos decir que es como una gran piscina, ¿ya? En cambio el río va a ir, Es como un círculo gigante lleno de agua. claro, no necesariamente un círculo, pero es como una gran piscina donde hay un agua y ese lago puede también de alguna forma desembocar en un río o el río puede desembocar en un lago, ¿ya? Entonces, una gran piscina y después el lago puede llevar a una cuenca hidrográfica, es decir, o puede de alguna forma llevar como un camino de agua que sería el río. Entonces, por ejemplo, acá puede haber en la cordillera de los Andes un río y ese río se va a juntar y va a desembocar en un lago y se va a formar un lago, un gran lago, donde el agua prácticamente se va a ver como estancada, ¿ya? Y por ejemplo ahí se puede uno bañar, igual se puede bañar en un río, pero es más fácil bañarse, el agua es más tranquila, ¿ya? En cambio en un río el agua se está transcurriendo, está moviéndose muy rápidamente, ¿ya? O no necesariamente rápido, también puede ser un río muy tranquilo, pero la gran mayoría de los ríos en Chile son bastante rápidos, ¿ya? Ah, ya, profe. Podríamos decir que el río es como un camino de agua, ¿ya? Y si vemos un lago, podría ser como un estacionamiento, donde vamos a llegar y puede existir todo. Ah, ya, profe. Ya. Y a ver, ¿cómo se distribuye la población en Chile? Esto también es importante entenderlo, porque vemos un gráfico acá, o sea, un mapa, un cartograma, donde vemos un mapa de población, donde entre más población se encuentra, más grande es la región. ¿En qué región se encuentra la mayoría de la población en Chile? ¿Quién me puede decir? Santiago de Chile. Santiago, pero ¿cómo se llama la región? En el Puente centro. Alto. Metropolitana. Metropolitana, bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la segunda donde es más grande? Vean el mapa. ¿Cuál sería la segunda región más grande en tamaño, en población? Vamos. ¿Valparaíso? Valparaíso, muy bien. ¿Ya? Y la tercera. La Serena. Serena, no. Bio, bio. El Biobío, muy bien. ¿Ya? Claro, la Serena está ahí con 750.000 personas y el Biobío con 1.500.000. Entonces, de alguna forma tenemos tres regiones que son muy grandes en Chile, que sería la metropolitana, donde viven 7 millones de personas. Después viene Biobío,
O sea, Valparaíso, después Biobío y después el Maule. Y después todas las regiones tienen menos de 1 millón de personas viviendo. ¿Ya? Pero ¿qué podemos sacar de conclusión? Que si nosotros vemos el extremo norte, es una de las regiones más pequeñas, y si vemos el extremo sur, estas dos regiones son las más pequeñas. Entonces, podemos decir que la mayoría de la población en Chile se concentra en la zona central del país, que estaría acá. ¿Ya? Aquí, esta es la zona central del país. ¿Ya? Y aquí es donde se concentra, desde el Biobío, que son 1.500.000. Y desde ahí, Desde ahí, saliendo ese círculo, es norte y sur. claro, aquí estaría lo que es zona sur, que son los lagos, y después viene zona austral. Y aquí estaría norte chico y norte grande. ¿Ya? Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué creen que la gente no vive tanto en los extremos del país? ¿Podrá afectar el clima o no? Sí, 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 profe, porque por ejemplo, si uno vive en el extremo del norte hace mucho calor y si vive en el extremo del sur hace mucho frío. claro, Por eso la mayor gente vive en el medio. sí, en total en la zona central hay clima templado, por decirlo así. claro, tiene mucho que ver con el clima, muy Y bien. más encima, por los climas, hay como se podría decir que más recursos. Claro, a ver, Chile la mayoría de los recursos se encuentran en la cordillera, recursos mineros, también hay recursos agrícolas, pero claro, no podemos plantar algunas cosas en el norte o en la zona austral por el clima. ¿Ya? Entonces la mayoría de la población se encuentra en la zona central. ¿Ya? Y también vamos a ver que la mayoría de las personas en Chile se encuentran en zonas urbanas, que viven en ciudades. ¿Ya? No viven tanto en campos o zonas rurales como se conoce, sino que viven en ciudades. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la distribución de la población en Aysén, que Aysén es una de las regiones una de las únicas regiones creo que es la única región según el censo 2017, es decir, cuando se contó la población, hizo un estudio, donde hay más hombres que mujeres. ¿Ya? Y también donde hay mucha población rural, pero la gran mayoría de las personas viven en ciudades, es decir, urbanas. Entonces, Chile, podemos decir que la gran mayoría de la población se concentra en ciudades de la zona central del país. Por ejemplo, que sería Santiago, ¿ya? Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, ¿ya? Esas serían donde se concentra la mayor parte de la población del país. ¿Ya? Y poca gente vive en, podríamos decir, lo que es zonas rurales, ¿ya? Que serían zonas de campo, más que todo. ¿Ya? Los guasos, más que todo. Claro, podríamos decir que son, digamos mejor que son personas que viven en las zonas rurales, más que guaso, decirle guaso a esas personas, ¿ya? Pero tiene relación. Ya, a ver, y esto va a afectar principalmente lo que dijo el Víctor recientemente con la actividad económica, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a ver que en Chile existen, o en el mundo van a existir tipos de actividad económica. Van a existir las primarias, actividades económicas primarias que tienen que ver con extraer recursos naturales, ¿ya? Que se llaman extractivas o primarias, ¿ya? Por ejemplo, lo podemos ver en la zona central de Chile, que sería en la agricultura, también minería, esto es la cordillera de los Andes, ¿ya? En la pesca, todo eso se conoce como actividades económicas primarias, todo lo donde nosotros sacamos recursos naturales, como cortar árboles, que sería forestal, serían actividades primarias, ¿ya? Por otro lado, existen las actividades secundarias, ¿ya? Que son aquellas actividades que transforman ese recurso natural en algún producto, ¿ya? O, por ejemplo, los que transforman el árbol, la madera, en un papel, ¿ya? Que serían actividades secundarias, ¿ya? Donde transforman los recursos que se sacaron en... Otros recursos. Se transforman los recursos que se sacaron en la actividad primaria y se transforman pueden ser en productos, etc. Por ejemplo, la construcción, ¿ya? Saca los recursos y construye un edificio, ¿ya? O cualquier cosa que se produzca sería una actividad secundaria o industrial. Ya, por ejemplo, se pescan los atunes y después se transforman en lo que conocemos como el atún en latita. ¿Ya?
Y finalmente encontramos las actividades terciarias, o que se conocen como las de servicio, ¿ya? Que son las actividades que se utilizan para satisfacer necesidades humanas, pero no se relacionan con las dos actividades primarias, de primaria y secundarias, ¿ya? No es Por una ejemplo, de ahí no es importante. Por ejemplo, claro, nosotros teníamos el que sacaba el producto natural, el recurso natural, el que transformaba ese producto en un, o sea, el que transformaba el recurso en un producto, que sería la actividad secundaria, y podemos tener el terciario que vende ese producto, ¿ya? Y, por ejemplo, aquí, o el que presta servicio. Por ejemplo, las personas pueden trabajar en un hospital, no están transformando un recurso natural en un producto o en algo, ¿cierto? No están construyendo pero tampoco están extrayendo recursos naturales, sino que están prestando un servicio. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué actividad económica estaría principalmente enfocada en Santiago? Podríamos encontrar primaria, secundaria o terciaria en Santiago de Chile. ¿Cuál sería la principal actividad económica? Primaria, ahí nomás, porque Centro Santiago no es tanto como campo, es más como ciudades y eso. Ya, pues por eso, como Pero dijiste, Víctor, no, entonces podemos decir de- primaria no hay. ¿Ya? yo creo que de todo un poco. Ya, pero ¿cuál crees que hay más en Santiago? Yo creo que la secundaria y terciaria. Secundaria y terciaria, principalmente lo que vamos a enfocar en Chile, o principalmente en Santiago, en la ciudad serían terciarias. También hay fábricas en Santiago, sí, pero lo que más hay serían Pero no terciarias. es tan común. Claro, en Santiago hay hartas fábricas, por ejemplo, lo que serían, hay en Norte de Santiago, hay repartido en hartos lugares de Santiago hay fábricas, hay comunas donde hay muchas fábricas, pero la mayoría de la gente que vive en Santiago o en ciudades trabaja en actividades terciarias de servicio. Podría trabajar en comercio, transporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo en Chile, en distintas partes de ciudades de Chile, se van a enfocar en distintas actividades. Por ejemplo, en Calama, zona norte, ¿qué actividades crees que se enfocan? Por ejemplo, las zonas que viven cerca de, o las ciudades que viven cerca de las actividades mineras. ¿Ya? Son ciudades que se enfocan Primaria. en actividades primarias, ¿ya? O, por ejemplo, ciudades de campo o algunas zonas australes, donde se extrae Profe, mucho lo que es... ¿Mm? ¿hacer comida cuenta como primaria? No, sería sería ¿Terciaria? terciaria, porque estaría hacer comida para venderla, sería como una actividad en un restaurante, sería una actividad que presta un servicio, ¿ya? Claro, todo lo que ocurrió antes tiene que ver con primaria y secundaria. Cómo llegar a los productos ahí tiene que ver con lo que es primaria y secundaria, ¿ya? Si nosotros prestamos el servicio, somos chef, sería una terciaria, porque estaríamos prestando el servicio, ¿ya? Ya. A ver, vamos a hacer la actividad, ¿no? La que vamos a tener que hacer hoy día. Y esto lo voy a leer yo como una introducción, dice. Actividad, Profe, el trabajo en las sociedades humanas. En un principio, los seres humanos solo se provenían, es decir, abastecían de lo que la naturaleza les ofrecía, sociedad recolectora y cazadora. Luego, el conocimiento alcanzado sobre el paisaje, la inteligencia y la creatividad les permitieron aprender a transformar y elaborar productos a partir de los recursos y materias primas. Es decir, como el humano fue aprendiendo muchas cosas, empezó a hacer actividades secundarias, a transformar los recursos naturales, ¿ya?, en lo que necesitaba. Y en un principio solo recolectaba para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Y a continuación revisaremos algunas experiencias inspiradas en el conocimiento del medio geográfico y los recursos disponibles que demuestran lo importante y necesario que son las ideas y la creatividad de las personas, ¿ya? Es decir, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con una forma en que una persona utilizó lo que sabía de geografía, lo que sabía de su entorno natural para aprovecharlo, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora. Ya, ¿quién puede leer? yo, profe, Ya, a ver, Víctor. desde lejos parecen letreros, camineros, pero mirándolos de cerca, los atrapapineblas son ingeniosas construcciones conformadas en sus extremos.
por 2 platos de eucalipto de 6 metros de altura y en el centro por una malla de invernadero hecha de polietileno Ya. Poliestireno, que ya. surgen en los lugares más inesperados de algunas celetas, serreno y bordes costeros del norte chileno. Y están resolviendo de a poco el problema más grave del desierto, la escasez del agua. Ya, entonces nosotros sabemos que en el norte es una zona muy seca y desértica, pero hay mucha neblina, ¿ya? Aquí alguien dijo, hay neblina y no tenemos agua, ¿ya? El agua también, neblina tiene que ver con que es agua, ¿ya? Las nubes, ustedes saben, que en sí es agua evaporada, entonces dicen, ¿cómo podemos transformar esta neblina en agua? Y aquí aparecen los atrapanieblas, ¿ya? Que de alguna forma son ese es como mallas, dicen ahí, ¿ya? Con de alguna forma que atrapa la niebla y la niebla hace el proceso del agua y se transforma en agua. O sea, el ciclo del agua y se transforma, la niebla finalmente se transforma en agua. Entonces, ¿qué hizo el humano de alguna forma? Vio que le faltaba agua, pero que había neblina, entonces dijo ya, ¿cómo podemos transformar esa neblina en agua? E hizo este invento, ¿ya? Que no es, por ejemplo, no es muy complicado de hacer y es muy fácil de hacer y soluciona un gran problema que tiene el norte, que es la Profe, escasez del agua, ¿ya? ¿Sí? hablando del agua, ¿es posible que se acabe en algún futuro? Es un recurso renovable, pero si nosotros lo utilizamos mal, sí, es posible que se acabe. La dulce, no la salada ni nada de eso. Claro, las saladas no, pero la salada no se puede tomar ni nada. Lo que vamos a tener que hacer. ¿Quiere usted responder a estas preguntas? ¿Cree usted que es posible construir una atrapanieblas en cualquier lugar? No, No. donde haya niebla. Ya, sí. Después usted la va a tener que contestar en su cuaderno, ya. ¿Cuál es el recurso natural con que se relacionan los atrapanieblas? ¿Qué recurso natural tiene que ver con el atrapanieblas? ¿O qué ¿Esta es la actividad, profe? Sí, pero se la vamos a tener que escribir después. Pero vamos viendo. ¿Qué recurso natural se relaciona con el atrapanieblas? ¿Qué está buscando el atrapanieblas? Agua. Agua. Ya, otra persona también puede aportar. ¿Qué problema resuelve esta idea? La escasez de agua. Escasez de agua, escasez de muy agua en bien. el norte. Bien, Jaime, bien, David. Oh, perdón. ¿Ya? Escasez de agua en el norte. ¿Ya? ¿Qué crees que motivó a la persona que ideó este sistema para realizarlo? La escasez de agua que había en ese lugar. ¿Ya? ¿Otra persona quiere decir otra cosa? Muy bien, Víctor. ¿Ya? Pero, claro, la escasez de agua también va a ser el problema. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que el humano de alguna forma interviene en lo que es la geografía y da soluciones muy buenas para solucionar sus problemas. Profe, ¿Ya? ¿le puedo pedir algo?